como siempre, antes de comenzar, me gusta orar y sobre todo para que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y que nos ayude a entender y a captar y a aplicar este mensaje a nuestras vidas. Eso es lo más importante de esto. Entonces, Señor, hoy coloco mis pensamientos, mis conocimientos en tus manos. Tomo la promesa que tú le hiciste a Moisés cuando dudaba de su habilidad para hablar y de estar con él, que tú le hiciste de estar con él y hablar por él. Eras tú el que iba a hablar por Moisés. Entonces, Señor, quiero que me uses y permitas que tu mensaje sea llevado a cada una de las personas que lo están escuchando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces esta es nuestra clase número 9 de Centro de Vida Lomas y hoy vamos a ver y a entender qué fue lo que nos pasó con la caída de Adán, qué fue lo que perdimos y lo mejor de todo, cómo podemos recuperarlo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que por favor trajeran su Biblia? Entonces, por favor, los que la tienen y bueno, los que no, pues me siguen en lo que vamos a leer. Pero vamos a ir a buscar Primera de Corintios 15, del 21 al 22. Si te cuento que este libro lo encuentras en el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, la partecita de atrás. Y allí primero encuentras los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de Juan vas a encontrar Hechos y después de Hechos, Romanos. Y después está la carta, la primera carta a los Corintios. Fueron dos cartas, la primera y la segunda. Si ves, después de la primera sigue la segunda carta a los Corintios. Y estas las escribió Pablo de Tarso al pueblo de los Corintios. Entonces ya se había muerto Jesús. Eran cartas que les estaba escribiendo Pablo contándoles de Jesús. Entonces dice así, si ya la tienen allí, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, vamos a ver qué quiere decir este versículo. Dice que, bueno, o sabemos que desde que Adán desobedeció a la única exigencia que les había puesto Dios, la vida humana y la vida en el planeta quedaron totalmente contaminadas. La corrupción y la muerte tomaron autoridad sobre la creación y esta condición se mantiene y pasa de generación en generación y la heredamos hasta el día de hoy. La gloria y la perfección divina que había en ese entonces desaparecieron. Afortunadamente Dios nos ama tanto que nos dio una única vía de retorno a Él y a la condición original en que estábamos. Esta es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces yo soy una persona que aprendo visualmente. Voy a parar un segundo. Hola Luzmita, un abrazo. Qué dicha que estás, Cristi. Qué lindo que estás aquí escuchando este mensaje. Gracias. Bueno, yo soy una persona que aprendo visualmente. Sobre todo, eso quiere decir que cuando me dan ejemplos visuales, capto mejor los mensajes y los grabo mucho mejor en mi cabecita. Entonces, yo les quiero hacer un mensaje más visual. Entonces, en nuestra vida en un principio era muy limpia y pura, así como se puede ver el agua, que puede ser el agua que está en este vaso, que espero que esté limpia y la alcancen a ver. Eh, pero vamos a ver esto, voy a ponerlo muy cerquita, perdón, lo dice, como esta pequeña gota entra aquí, el pecado y la maldad y todo lo que vino a contaminar al ser humano, contaminó toda nuestra vida, todo lo que somos por dentro y por fuera. ¿Ven? Como en el agua, ¿sí? Estamos viviendo una naturaleza que no nos pertenece. Esto que está sucediendo aquí lo vivimos nosotros y esto no es nuestro. Entonces, o en esta clase, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que nos trajo esa decisión que tomaron Adán y Eva y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a cada uno de nosotros aquellas áreas donde la redención tiene que alcanzarnos, o sea, donde necesitamos cambiar, donde necesitamos estar cubiertos por una redención. Redención es como perdón.
Vamos a ver, la primera consecuencia que tenemos aquí es que esto, o el pecado, nos separa de Dios. Adán y Eva tenían una relación íntima con Él. Y como se acuerdan en el video pasado les contaba, eran amigos íntimos de Dios, disfrutaban de su presencia y de su amor. Lo tenían a su lado y podían hablar con Él cara a cara. Nada les hacía falta. Imagínense uno en el paraíso. El clima era ideal, seguramente era perfecto porque no necesitaban ni siquiera usar vestido. Dice la Biblia también que no llovía porque la humedad que salía del suelo era suficiente para todas las necesidades que tenía la creación. Todo a su alrededor era nuevo y perfecto. Había armonía y todo cumplía con los propósitos de Dios. Seguramente ellos no iban a morir, ellos gozarían de la vida eterna porque recuerden algo, fueron y fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, Él no muere, nosotros en ese momento no íbamos a morir. Eran inocentes, no había corrupción ni maldad en ellos, eran perfectos en espíritu, alma y cuerpo. Desconocían el mal y solo habían conocido la vida y la disfrutaban de la naturaleza y disfrutaban de la naturaleza perfecta de Dios. Pero desobedecieron la única exigencia que Dios les puso y en ese momento lo perdieron todo. Desobedecieron. Esa palabra es terrible. Ellos escogieron desobedecer. En ese momento quedamos separados de Dios. Su voz les causó temor y tuvieron vergüenza y se escondieron de su presencia. Vamos a verlo. En Génesis 3, 8, 10. Hola, Geno. Bueno, en Génesis 3, 8, 10. Dice así. Espero que lo busques en tu Biblia. Génesis está en la primera parte de la Biblia. Es el origen de todo y es como todo empieza. Y allí en Génesis 3 en los versículos son los numeritos chiquititos, está el 8 y vamos a leer hasta el 10. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hoy seguimos escondiéndonos de Dios en lugar de correr a Él. Dios sabe todo acerca de nosotros y no podemos ocultarle nada. Aquí en David, por ejemplo, le decía en el Salmo, en Salmos 139:7 puedes encontrar esta parte donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay un lugar donde pueda estar escondido de ti. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo. Entonces, no hay un sitio donde podamos escondernos. Entonces, además de perder la relación con Dios, el ser humano quedó afectado intelectual y emocionalmente. Su entendimiento quedó nublado, quedamos como si estuviéramos ciegos. En Efesios 4:18, fíjense, casi ciegos estamos aquí, totalmente oscuros. Entonces dice, Efesios 4:18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La mentira y el engaño afectaron todo, nuestra identidad, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de elegir correctamente. No teniendo a Dios, nos apartamos de la verdad y comenzamos a envanecernos en nuestros propios razonamientos. Creemos que todos lo sabemos, que somos los únicos que tenemos la razón, y no nos damos cuenta de que estamos perdidos, andamos perdidos. Ahora volvamos otra vez a Primera de Corintios, el 2:14. Busquémoslo ahí también. Les doy un tiempito para que lo busquen. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, solo Cristo nos restaura de la relación que teníamos con el Padre, quien nos salva y nos hace justos por la fe.
y a partir de ahí nos ayuda a renovar los pensamientos, las convicciones y las actitudes por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. En 2 Corintios, del 5 al 21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa fue la primera consecuencia, nos separamos de él. La segunda consecuencia es la muerte espiritual y por ende la muerte física. Vamos a ver cómo. Al pecar, Adán y Eva murieron espiritualmente y también físicamente. De ser hijos de Dios pasamos a ser hijos de desobediencia, hijos de ira, culpables, condenados y sentenciados a una muerte eterna. Pero cuando Adán le dio la espalda a Dios y le creyó las mentiras al diablo, la humanidad y toda la tierra quedaron dominados por él. Hoy la creación gime esperando su resurrección y el retorno de Cristo que nos va a liberar de la muerte. Recibamos la vida eterna que nos ofrece Cristo por gracia y compartámosla a los demás. Lo más grave es que sin Cristo el ser humano queda en estado de separación de Dios por toda la eternidad. Fíjense, en Juan 3:16 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. La tercera consecuencia está en el medio ambiente. El medio ambiente entra en maldición. Vamos a leer. En Génesis 3:17 al 19 vamos a leer. Si voy muy rápido me dicen, pero voy a seguir. Al hombre le dijo, este es Dios hablándole a Adán, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Beatriz, no importa, aquí estamos y vamos a seguir leyendo. Gracias por tu ayuda. Entonces quedamos débiles, indefensos y sin Dios. Tendrían ahora que satisfacer sus necesidades con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, que es lo que tenemos que hacer hoy también. Empezó la lucha interna con la tentación y el pecado. Aparecieron los pleitos, las enemistades, los celos, el control, las envidias, la ira, la depresión, los homicidios, los adulterios, todo lo que hay en el reino de las tinieblas. Las opciones para hacer el mal ahora son ilimitadas, cuando Adán y Eva solo tuvieron una. Comenzaron asesinatos, enfermedades, sequías, pestes. La humanidad quedó a la merced del diablo, del mundo y de su propia naturaleza pecaminosa. Es por eso que realmente necesitamos al Salvador, necesitamos a Jesucristo. La cuarta consecuencia es que nosotros perdimos el propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Conocer y glorificar y agradar a Dios es nuestro propósito divino. Pero el egoísmo nunca quiere agradar a Dios, sino que quiere agradarse a sí mismo. De allí surge la rebeldía, la desobediencia y la idolatría. Pecar es oponerse a Dios, es transgredir su ley, no tomarla en cuenta. El ser humano sin Cristo está incapacitado para hacer lo que le agrada a Dios. Por eso necesitamos que el Evangelio de Cristo nos sea revelado para nacer de nuevo del Espíritu. Para volver a Dios, Él mismo tiene que iluminarnos el entendimiento. Solo así nos quitaremos del trono de nuestra vida y lo colocaremos a Él para cumplir su propósito y su voluntad. La quinta consecuencia es que necesitamos de una salvación y esa salvación para nosotros es única. Vamos a leer. Dice,
Lucas 2, 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego, en Hechos 16, 30, 32 nos dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Por eso es que el Padre envió a su Hijo a llevar a cabo el plan redentor o salvador. Por su gran amor hacia nosotros, solo porque nos amaba y nos veía perdidos, nos sigue viendo perdidos, con su amor, Él nos invita y nos dio la única salida para nuestra salvación. Y vamos a ver cómo sucede esto, cómo es posible que así, o sea, que seamos salvos, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. En Romanos 18:10, si ustedes ven allí en nuestra página, dice lo siguiente, que es una frase, un versículo muy importante para mí y para todos los que creemos en él. Dice así, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es que somos salvos? Confesando a Jesucristo como Salvador y Señor, creyendo con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para perdonar nuestros pecados y así recibir nosotros la vida eterna. Yo te hago una pregunta, ¿ya has hecho esta confesión? Pero de corazón, ¿la tienes en tu corazón? ¿La hiciste con tu boca? Si no estás seguro de haberlo hecho, vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo y hay que hacerlo en voz alta. Entonces, si estás ahí, repite conmigo. Dice, Padre, acepto tu invitación a volverme a ti. Admito que no puedo salvarme a mí mismo. Gracias por tu amor hacia mí manifestado en tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a salvarme. Padre, reconozco que soy pecador, que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a ti, un acto de desobediencia. Me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie totalmente. Acepto tu perdón y la abundante, sí, así queda grabado, acepto tu perdón y la abundante gracia que me das por medio de Jesucristo. Hoy abro mi corazón y te pido que me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te confieso y te acepto como mi Salvador y mi Señor, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Padre, envía tu Espíritu Santo a vivir en mí junto con tu amor y tu presencia. Me entrego voluntariamente a ti. Entonces, ahorita en esta oración acabas de darle permiso a Él y le acabas de nacer de nuevo. Ahora eres su hijo por tu voluntad. Le has dado permiso a Él de llegar a ti y Él va a empezar a regenerarte espiritualmente y manda a su Espíritu Santo a vivir dentro de ti y derramará su amor a tu corazón. Fíjate, en Juan 4:10 le preguntan algo y Jesús les dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ver qué es eso para mí, voy a explicarles. ¿Ven cómo estábamos o cómo estamos antes de recibir al Señor? Él dice que Él, discúlpeme, voy a acercar un poco mis cosas para poder explicar mejor. Voy a cerrar un poco aquí y voy a enfocar un poco más hacia acá, si me permiten, para que ustedes puedan ver.
Yo tengo aquí, a ver, voy a mirar. Sí, está perfecto. Entonces, si ven aquí, estamos nosotros antes de recibir a Jesús. Él dice que Él es agua viva. Entonces vamos a ver qué sucede si nosotros permitimos que Él vaya entrando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos llenándonos de su palabra y vamos llenándonos de su amor y vamos llenándose de toda su limpieza, de su sabiduría, de su Espíritu Santo. Ellos van ocupando en nosotros todo el espacio que había antes con maldad, con pecado, con todo lo que nos estaba haciendo daño y con todo lo que nos daba miedo y temor. Y entre más nosotros nos llenemos de su agua viva, entre más nosotros podamos recibir de su palabra, entre más esté su corazón en nuestro corazón y su Espíritu Santo viviendo en nosotros, pues cada día vamos a parecernos mucho más a Él, vamos a estar llenos de Él. Y entonces ahí, fíjense, voy a acercarlo pero más vacío, allí vamos a estar de nuevo como estuvimos en un principio. Y vamos, es un proceso y yo creo que, bueno, espero que hayan visto, es un proceso que tenemos que hacer, alimentarnos, llenarnos de su amor, llenarnos de su agua viva. Entonces dice otra vez, les voy a leer Juan 4:10, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces pídeselo, pide que él te llene. Y ya, pues después de haber hecho esta oración, ya sabemos que él vive en nosotros. Pero todo lo que tenemos adentro tiene que empezar a salir y dejarle espacio a lo que él nos está dando en alimento. Que solo a través de Jesús podemos ser salvos. Es la única forma de que nosotros seamos salvos, perdonados y habilitados para vivir una vida con Dios. Ahora el enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Pedimos perdón a Dios y a través de nuestra fe en Jesucristo somos perdonados y somos salvos. Bueno, hasta aquí llega nuestra clase. De nuevo, es cortita, pero pues si quieren podemos quedarnos conversando un rato. Si quieren hacer preguntas, si algo no les queda claro, cuéntenme. Aquí estoy. Eh, Gracias por participar y gracias por escuchar nuestro video. Sí, acuérdense de invitar personas que puedan escucharlos, que puedan estar mirando más. Eh, Recuerden que Dios nos pide que compartamos lo que ya sabemos. Hoy aprendimos algo, espero que haya quedado claro y que podamos compartírselo a otras personas, que podamos entregarles ese amor que Él nos da y que los podamos llevar a Jesucristo.